A partir entonces como de esa situación entre perdón que por acá, listo ya, entre esa relación entre los significados y las palabras es que vamos a empezar a hacer pues como una distinción y una conceptualización frente al tema del significado. Sara me pregunta por el chat, ¿podría aclarar la diferencia entre constructivismo y construccionismo? Básicamente el constructivismo es una perspectiva más desde Piaget directamente, mientras que el construccionismo es una perspectiva más sociológica. El principal exponente de esto es Kenneth Yergin, y lo que aborda el construccionismo es que es una perspectiva más radical, y es que la realidad se construye desde la experiencia de cada individuo. En las perspectivas constructivistas es que el conocimiento, no la realidad, sino que el conocimiento se construye a partir de las experiencias que va teniendo el niño en la interacción con sus, pues como con sus semejantes. Si bien, digamos, pueden sonar algo parecido, el tema del constructivismo está relacionado con el conocimiento, mientras que el construccionismo habla de la realidad en términos generales. Listo, más o menos hacia allá va pues como esa diferencia. Eh, pero volviendo pues ya un poco más al tema que nos atañe hoy, es el estudio del significado lo que empieza pues como a estar de base en todos estos aspectos. Entonces, yo acá eh, les tengo una diapositiva, continuando pues con lo que ya habíamos visto en algún momento de desarrollo del lenguaje, y es que vamos a mirar cómo la semántica, específicamente, eh, perdón que acá alguien se salió y se volvió a unir. Eh, entonces, cómo la semántica es el soporte científico, académico, que nos ayuda a entender cómo se organizan los significados. Entonces, la idea de hoy es hablar de semántica y pragmática, porque básicamente son dos áreas del lenguaje o disciplinas que estudian el significado. El significado es la representación que tenemos sobre algo, ¿listo? Y pues pueden existir significados de cosas que existen en el mundo o de asuntos ficticios. La semántica, como digamos, surge inicialmente como el estudio básico del significado, y pues hay varias teorías para entenderlo. Acá la pregunta es, ¿cómo sé lo que quiere decir, en este caso, pues pensemos lo que tenemos al frente, teléfono celular, pantalla de computador, pantalla, ¿cierto? ¿Cómo sé qué es pantalla? ¿Cómo sé qué es una diapositiva? ¿Cómo sé qué es una imagen? Entonces, analicemos, ¿cierto? Empecemos a dar vueltas ahí. ¿Cómo hago o qué proceso he hecho para saber que lo que tengo al frente es una pantalla, ¿cierto? ¿Cómo he hecho el, el, la representación y cómo hago para que cuando la persona que está ahí me dice, o con lo que yo estoy escuchando, dice pantalla, cómo yo logro tener una idea de eso que esa persona está diciendo? Es decir, cómo he logrado procesar unas ondas, ¿cierto? Unas ondas auditivas, cómo las he logrado procesar para, para poder tener una imagen de ello y poder saber esa persona que me esté diciendo. Si yo digo screen, ahí la cosa se puede enredar, ¿cierto? Porque ahí comienza entonces el manejo de otros idiomas a interactuar, teniendo en cuenta que significa lo mismo, es decir, que nuestra representación es la misma. Pero ¿cómo he hecho para tener esa representación? Eso es una de las preguntas más grandes en el tema del lenguaje e incluso en el tema de la psicología. En el área de la psicología también es una de las preguntas más grandes. ¿Cómo hago yo para desarrollar eso? ¿Cómo hago yo para acceder a esa información? ¿Cómo he procesado la información para saber qué eso significa, eh, ¿cierto? ¿Qué significa determinado aspecto? Eh, pues no hay una respuesta clara. Entonces hay unas teorías muy específicas a, frente a todo esto, y lo que empezamos a entender
o a mirar más bien dentro de estas teorías, es que hay unas que se están aproximando cada vez más a entender cómo es que hemos logrado procesar esa información. Entonces, la primera de estas teorías es la teoría de los marcos o la teoría de los, sobre todo la teoría de los marcos semánticos en particular, ¿cierto? Teoría de marcos semánticos. Hay muchos autores que lo abordan, en particular uno puede rastrear autores en lingüística y en computación, sobre todo, por ejemplo, en computación están, pues en psicología, los estudios de Charles Fillmore, que aborda pues como mucho de ese tipo de relaciones, y lo que propone, como ustedes ven en la diapositiva, es una serie de relaciones, ¿listo? De relaciones entre los conceptos que yo voy estructurando. Entonces, si yo les digo a ustedes gallina, entonces ustedes, para poder saber qué es gallina, ustedes tienen que hacer un recorrido interno a una red de conocimientos que todos tenemos. Esa red de conocimientos es lo que entendemos como el significado. Entonces, ¿cómo hago yo para identificar eso que la persona ya me ha dicho, gallina? Entonces yo lo que tengo es una serie de rasgos específicos, una serie de rasgos muy delimitados que hacen que yo empiece a ligar un rasgo con otro para poder saber que cuando me hable de gallina yo tengo una categoría asociada. Por ejemplo, yo tendría que tener, si yo digo gallina, yo la información que tengo es que gallina hace parte de ciertas o tienes unos rasgos físicos y funcionales. Entonces, gallina, plumas, huevos, ¿cierto? Gallina, también dos patas, alas. Es decir, comienzo a configurar una serie de rasgos que para poder saber de qué me está hablando esa persona. Entonces, casi que lo que se asume acá es que el término, ¿cierto? Cuando hay una palabra, yo la empiezo a procesar y ese procesamiento lo que va a hacer es que me va a generar una descomposición o más bien va a acceder a una serie de rasgos que están, digamos, desligados o están allí como en un gran grupo de rasgos y que logro, digamos, piénsenlo así como que estuviera uniendo redes, ¿cierto? Estuviera tirando líneas hacia esos rasgos para poder unir aquello que es gallina. Muy similar ocurre, por ejemplo, con la palabra perro. Incluso esa es una de las que más se utilizan en clase. Entonces, si yo digo perro, ustedes empiezan a generar una serie de rasgos que va a hacer que ustedes tengan su propio concepto de perro. Entonces, tenemos perro, cuatro patas, mamífero, tiene pelo, corre, se relaciona con los hombres, es decir, es doméstico y demás. Entonces yo empiezo a tener rasgos muy puntuales en todos los casos, ¿cierto? Empiezo a tener como toda esa cantidad de información, toda esa cantidad de rasgos específicos. Entonces, eh, así es que se empieza a acceder. Y parece ser que de esa manera es que se ha estructurado el sistema humano de significados a partir de redes semánticas. Es decir, un asunto se va ligando con otro. Ocurre, por ejemplo, que si yo digo perro, para algunas personas perro tiene un aspecto, digamos, negativo en función, por ejemplo, de algo malo, ¿cierto? Es decir, eh, una persona infiel, una persona que digamos, no está pues no se relaciona bien con los demás, ¿cierto? Usted es mucho perro, bueno, y hay un montón de nombres diferentes para ello. Entonces, ustedes dirán, bueno, entonces, ¿qué se hace ahí? ¿Qué rasgos uní? Porque entonces resulta que no pensé en el animal, en el de cuatro patas, sino que pensé fue en un ser humano conocido. Entonces, ¿qué es lo que hace que se lleve a un lugar o a otro? Entonces, allí es donde empiezan como las discusiones frente a ello. Sin embargo, pues parece ser que es una red, ¿cierto? Que esto se estructura de forma de red,
y a eso pues también se le puede encontrar como redes semánticas, o en particular también se le encuentra como ontologías. De hecho, esta es la base para entender, espera un momentico por acá, cómo funcionan en general en Internet, cómo funciona las búsquedas en Internet. Cuando ustedes buscan ontologías en Google, ustedes pues, obviamente van a encontrar como todo un campo que tiene que ver con la filosofía, pero una ontología es un tipo de relación entre diferentes elementos que parece ser, digamos, o parece ser no, que es la manera en que se ha venido desarrollando Internet. Es decir, cuando usted busca algo, ¿listo? Cuando usted busca algo en Internet, lo que se va a hacer es que va a comenzar a unirse con términos similares, ¿cierto? Con palabras similares. Entonces, observen esta, pues obviamente esto lo acabo de encontrar, eh, es la manera en que se ha venido estructurando la búsqueda en Internet y, digamos así, se sabe que ahorita Google, por ejemplo, funciona a partir de ontologías y es a partir de redes como la que les muestro acá, que se van uniendo los diferentes términos. Entonces, al guardar información, cuando ustedes buscan cualquier palabra, ustedes les van a aparecer algunas recomendaciones adicionales. Y lo que hace el sistema, lo que hace Internet, es que empieza a unir unos términos con otros para lograr, digamos, madurar luego búsquedas. Casi que si usted busca muchos ciertos términos, digamos, el sistema se va a dar cuenta o ha estructurado una serie de algoritmos que vinculan esos términos entre sí, haciendo que se pueda reconocer un patrón de significados particular para cada individuo. Y así se va organizando Internet a partir de redes semánticas. Y eso es lo que hace que cada vez, digamos, el desarrollo de la inteligencia artificial tenga mucho que ver con este tipo de algoritmos que se van generando a partir de nuevas redes. Las redes se van uniendo y básicamente lo que se ha analizado con esta forma de hacer análisis ontológicos a partir de la web semántica, pues de hecho el nombre de web semántica, vean que está muy, o es muy claro, pues porque tiene que ver con lo semántico, es que esa maduración que se da entre los términos hace que haya una red cada vez más amplia, no solamente de una palabra, sino que esa palabra puede significar varias cosas dependiendo de quién esté buscando esa palabra. Y pues los sistemas han madurado tanto que, digamos, la inteligencia artificial se está basando es en este manejo de ontologías. Básicamente, se programa un sistema con ontologías complejas, con ontologías amplias, haciendo que las relaciones estén muy claras y que comiencen a generarse nuevas relaciones a partir de las preferencias de búsqueda de los mismos usuarios. Eso lo que hace es que el sistema, digamos, logre generar nuevos aprendizajes y ampliar la red de conceptos. Entonces, en este momento ya se sabe, por ejemplo, que Internet tiene redes semánticas mucho más grandes que cualquier ser humano. Claro, hay temas de discusión, pero quiero pues como que mantengan eso en perspectiva, porque eso nos va a dar entonces como el análisis pues como de los términos y demás. Esas ontologías o esas redes semánticas se van desarrollando a partir de unas relaciones entre sonidos, que son gritos, llantos, luego lo que hablamos, fonemas, palabras, y luego, pues, como todo esto, y la utilidad que tiene ese sonido. Entonces ya sabemos que el llanto tiene unos sonidos específicos, luego se van uniendo algunas palabras entre sí. El estudio de las palabras se llama lexicología. Listo, el estudio en general pues, de los términos, que es una rama dentro de la semántica. ¿Listo? Para que lo tengan ahí como presente. Es una rama dentro de la semántica.
aunque hay algunos asuntos con la forma de las palabras, pero digamos directamente el léxico se estudia dentro de la semántica. Y comienzan a establecerse eh, maduraciones morfológicas, con lo que veíamos anteriormente, a partir de los conceptos que ya se están dando. Es decir, hay un desarrollo de conceptos, hay un desarrollo de ideas, las ontologías o las redes semánticas en los individuos van madurando, se van ampliando, van creciendo, y a medida que van creciendo, se van desarrollando palabras para poder decir eso que está ahí y para poder entender lo que de pronto la otra persona tiene. ¿Listo? Es decir, las palabras se vuelven el canal, o bueno, no tanto el canal, sino como el código por el cual se logra interactuar entre una red semántica de fulano y una red semántica de perano. ¿Listo? Entonces, aunque algunas personas creen que las redes cambian, ¿cierto? Que las palabras van cambiando los significados, eso es el tema del determinismo lingüístico que ya veníamos, que hablábamos anteriormente. Entonces esto se va estructurando haciendo que de una forma, digamos, exponencial, se aumente el número de palabras disponibles para poder acceder, o para, no tanto acceder, sino para poder manifestar los significados que tenemos. Entonces, el léxico se vuelve importante dentro de la semántica porque se generan, digamos, esa cantidad de términos con los que podemos expresar todo lo que queramos. ¿Cuántas ideas tenemos? En promedio, no sabemos. O sea, eso depende de muchas cosas. Pero sí sabemos que un idioma limita el número de palabras. Y con un número límite de palabras podemos manifestar básicamente casi todas las ideas que se nos vengan, ¿cierto? Asuntos que todavía no han sido creados, los podemos decir. Entonces, a este desarrollo se le llama, o a la cantidad de palabras, se le llama lexicón. Esto es el lexicón, es todo ese repertorio que tenemos y que se da a partir, digamos, que están las palabras y que logramos con ello interactuar con esa red amplia de significados que todos hemos ido madurando. La vez pasada, pues no recuerdo cuándo, la otra vez veíamos este estudio publicado en la revista Nature, publicado en el 2016, acerca de ciertas categorías que han aparecido allí, o unas redes específicas a nivel cerebral, lo cual da un soporte empírico a esta teoría de Marcos. Es decir, ¿qué encontraron en este estudio? Que hay 12 grandes categorías de significados que están distribuidos en toda la corteza cerebral. Y al estar distribuidos en toda la corteza cerebral, pues no hay un área específico de la semántica. ¿Listo? No hay un área específica, pues, como de las representaciones que tenemos. Diferente a pensar que hay un área específica de palabras. Ahí sí ya cambia esto. Pero los significados sí tienen entonces como toda esta configuración amplia y que están a lo largo de la corteza. Ustedes pueden acceder fácilmente a esa información a la página Galanta Lab, con doble L al principio, galantalab.org, y ahí encuentran pues como toda esta información. Listo, entonces tendríamos una primera aproximación para entender cómo es que logramos procesar eso. No obstante, hay algunos problemas adicionales, y es que listo, logré entender que es una pantalla, listo. Pero si yo digo que una persona, que fulano es muy pantallero, ¿qué estoy diciendo? ¿Cierto? ¿Qué es lo que logré procesar? ¿O por qué me salió eso? ¿Qué es lo que ocurre allí? Entonces, para ambientar la situación, vamos a mirar qué otros significados posibles comienzan a existir. Yo, pues en algunas ocasiones les he puesto como otros contenidos, pero si quiero remitirme, ponerles una canción que me gusta mucho, que se llama Leningrado. Acá vamos a encontrar una cantidad de metáforas. Listo, la canción se demora 4 minutos y algo, les voy a dejar un pedacito, pero quiero que nos centremos mucho o que logren escuchar o lograr entender las metáforas que hay allí. ¿Listo? Leningrado es otra vez San Petersburgo.
bueno, lo paro ahí pues para no aburrirlos. Igual pueden buscar fácilmente si les gustó la canción. A mí es una de las canciones que más me gusta realmente. Y lo que sí es como muy relevante en estos casos es cómo hacemos para procesar eso, o sea, cómo entendimos esa canción. Listo, pues por ejemplo esa última metáfora que aparece ahí es una de las que más me gusta, pero tampoco es que se pierda la canción si uno no la entiende. Es decir, uno logra entender allí una historia de amor y de desamor, de un, un encuentro relacionado con una situación que fue, digamos, de mucha pasión y de mucho amor, pero esa frase, por ejemplo, al final, la que les puse, dice, y Leningrado es otra vez San Petersburgo, logra, digamos, resumir mucha información en muy pocas palabras. Pero entonces algunos se preguntarán, ¿pero qué? ¿Cómo así? Pues es que usted qué está diciendo, pues yo no entiendo nada, pues que Leningrado, San Petersburgo, ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces, claro, hay una información adicional que hace que uno comience a entender más o menos cosas. Por ejemplo, San Petersburgo era una ciudad muy importante donde veraneaban los zares en Rusia. Cuando la revolución la ciudad cambió de nombre, ¿cierto? Se llamó Leningrado, por Lenin. Y Leningrado dejó de llamarse así con la caída de la Unión Soviética y volvió a su nombre antiguo, San Petersburgo. Entonces, claro, ahí hay una historia alrededor, un asunto histórico, si se quiere, pero que no está, digamos, la canción no está hablando de historia. Esa frase no nos está hablando, pues, como, ah, sí, Leningrado ya otra vez es San Petersburgo. No, nos está contando también acerca de esa relación amorosa. Ya Leningrado, que fue donde se conocieron, pues ya no existe. Ya existe San Petersburgo, bueno, y toda la relación que hay allí. Entonces, ¿cómo logramos entender eso? ¿Por qué lo entendemos o por qué no lo entendemos? Ahí es donde vienen todos los estudios adicionales frente a la semántica y es qué es lo que ocurre con las metáforas. Con las metáforas lo que comienza a ocurrir es que si bien desde hace muchos años se sabe que existen, la poesía, por ejemplo, aborda muy bien el tema de las metáforas, y obviamente uno las usa, eso tampoco es pues, nada misterioso, es como, ¿por qué lo hacemos? ¿Y qué es lo que nos lleva? Frente a eso, entonces, viene el segundo modelo teórico asociado a la semántica y está, digamos, representado por estos dos autores que ustedes ven en la pantalla, George Lakoff y Mark Johnson. Lakoff y Johnson, lingüista y psicólogo, desarrollan en este libro, que en español lo traducen como Metáforas de la vida cotidiana, en inglés es Metaphors We Live By, es decir, como por las que vivimos, lo que hacen es que comienzan a desarrollar una estrategia, comienzan a desarrollar una idea muy importante frente a cómo se procesa, perdón, ya, estoy compartiendo de nuevo la pantalla, cómo se procesa esa información metafórica. Entonces, con Lakoff y Johnson se inaugura digamos, una rama dentro de la semántica o una perspectiva muy fuerte en la semántica y es cómo se procesa esa otra información. Es decir, una ontología nos ayuda a entender, o sea, ¿qué tanto nos ayuda una ontología a procesar una metáfora? Es demasiado costoso en términos de procesamiento de información poder procesar una metáfora uniendo todos esos rasgos semánticos que veíamos allí. Entonces, lo que hacen ellos es que dicen, listo, ¿de dónde salen estas metáforas? ¿De dónde sale esta información? Porque es que nosotros las cosas las decimos de muchas maneras. Nosotros decimos una cosa, ¿cierto? Hablamos de algo en términos, digamos, muy amplios o en términos muy generales, y esto tiene un desarrollo específico. Entonces, ellos dicen, la metáfora es la base de nuestra comunicación, la metáfora son la base de nuestra interacción social. Y a partir de esa interacción social lo que nos empieza a mostrar es cómo se han estructurado los conceptos y ellos hablan de tres tipos
de metáforas, básicamente 3 tipos de conceptos amplios. Y los primeros que ellos abordan son las metáforas de orientación. ¿Qué dicen ellos? Dicen que las metáforas de orientación son unas metáforas que se establecen a partir de la experiencia inicial, la experiencia más primaria, y que tienen que ver con la ubicación del cuerpo en un espacio. Entonces, nuestras metáforas de orientación están basadas en cómo estamos relacionándonos arriba, abajo, adentro, afuera. Entonces se utilizan expresiones como la clase alta, ustedes ven ahí los ejemplos en la diapositiva, la clase alta, caer en depresión, que son metáforas que incluso no sabemos que son metáforas. O a veces decimos, no, la clase alta, la clase baja. Pero es que las clases no son altas y bajas. Eso es una forma en que hemos venido, ¿cierto? Es algo, unas palabras que le hemos asignado para entender unos conceptos diferentes y tienen que ver con la posición, con el ingreso económico, con el dinero, tiene que ver con las posesiones. Es decir, ¿qué nos dice lo alto y lo bajo acerca de lo que yo tengo? ¿Sí ven? Entonces, ustedes dirán, es que ya la relación está como muy lejana. Claro, es porque se ha estructurado que la posesión de bienes, de dinero y demás, hace que yo esté arriba o que yo esté abajo de algo. ¿Listo? Entonces, utilizamos palabras o términos que tienen que ver con la orientación, con la ubicación, para empezar a designar otras cosas muy diferentes. Caer en depresión, ¿cierto? Un estado psicológico, pues uno no cae ni vuela pues hacia ello. Tenemos otro tipo de metáfora, incluso la palabra depresión, ¿cierto? La depresión es una caída, es una... ni siquiera sé qué palabra utilizar ahí, ¿cierto? Una depresión es algo que es, digamos, si yo pienso en un piso, ¿cierto? Aquello que ya no está o que va cayendo y que luego sobresale, esa forma, esa figura es una depresión. Pero ya para nosotros depresión no es un accidente, digamos, geológico, geográfico, sino que nosotros depresión es un asunto psicológico, es un estado de ánimo incluso. Entonces, claro, hemos venido generando metáforas diferentes, pero todo está relacionado inicialmente con la orientación. Entonces, nuestros conceptos iniciales están basados en una red original, o no tanto en una red, pero sí como en una idea inicial que tiene que ver con la ubicación del cuerpo. También tenemos unas metáforas ontológicas que están relacionadas con el ser, con el individuo. Básicamente allí hay unas metáforas básicas que muchas expresiones están vinculadas, como la mente como recipiente, ¿cierto? La mente es un recipiente, el cuerpo es un contenedor de emociones, y ahí uno dice, vea, estoy que exploto. Si uno dice estoy que exploto, pues eso sabemos que no va a ocurrir nunca, pues no es literal, pero logramos entender que uno está hablando de emociones. También yo puedo decir, estoy rojo, ¿cierto? Estoy rojo de la ira. ¿Cómo así que rojo de la ira? ¿Cierto? Ahí hay como unos asuntos adicionales que es bastante complejo. Y hay otro tipo de metáforas que son metáforas estructurales y ya no tiene que ver con el cuerpo, sino con lo que se hace, con aspectos, digamos, por fuera del individuo, que tienen que ver, por ejemplo, el amor es un viaje. Eso es una de las metáforas básicas. Entonces, si digo todo va sobre ruedas, eh, quiero decir que las cosas van bien, que una relación va bien, o pues también podemos utilizar no el amor es un viaje, sino estudiar es un viaje, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? ¿Cómo va la universidad? No, eso va marchando. ¿Marchando qué? Eso no puede marchar, digamos, objetivamente, pero se entiende súper claro. Entonces, dentro de estos 3 tipos de metáforas, Lakoff y Johnson lo que hacen es que siguen desarrollando esas ideas y proponen este concepto, modelos cognitivos idealizados. Los modelos cognitivos idealizados logran resolver un poco mejor la alta carga cognitiva que demanda tener una red semántica. Porque un modelo cognitivo idealizado se va a generar un prototipo de lo que yo creo que es. Es decir, es un acortamiento de la información
para poder entender una palabra. Es decir, si yo digo perro, yo no voy a empezar a unir desde este modelo un montón de rasgos diferentes hasta que me llegue el perro, sino que yo pienso jerárquicamente en un perro, en el perro que yo tengo idealizado, ¿cierto? En el perro que yo tengo básico. Entonces, yo pensaré entonces en un perro tipo, no sé, pastor alemán o un husky, pero otra persona pensará en estos perros raticas, perdón, en estos perros chiquiticos que hay ratas más grandes que esos perros, otras personas pensarán en perros gigantescos tipo grandanés, y ese, digamos, se convierte en el modelo idealizado, en el modelo cognitivo idealizado. Es decir, tenemos una gran idea y a partir de eso, cualquier término lo asociamos primero a ese modelo cognitivo idealizado, para luego comenzar jerárquicamente a detallar, ¿cierto? O a cambiar la idea. Si yo le digo a usted, ¿cierto? La psicología es hermosa, entonces ustedes dirán, pues que no sé qué lograron entender, seguramente muchos estarán de acuerdo conmigo, pero yo, pues básicamente ahí todos nos embalamos porque incluso pues, ¿cómo explicar eso, cierto? Ustedes pueden estar de acuerdo conmigo, pero ¿qué lograron entender ahí? O sea, ustedes simplemente o sea, ustedes podrían estar de acuerdo o no, pero para ustedes ese estar de acuerdo o no es también tener una idea de la psicología, es hermosa. ¿Sí ven? Y ahí esa idea es su propio modelo cognitivo idealizado de la psicología, ¿cierto? La psicología como algo bello. Y ahí entonces empezamos a distinguir, pero yo no sé, por ejemplo, qué autores manejan ustedes. Acá estamos con unos autores comunes, por algunos al haber pasado pues por el laboratorio, tenemos algunos autores, ¿cierto? Ahorita Susana nombraba Pinker, De Haan, esos son autores que ya entre todos, digamos, tenemos allí como semi-referentes, pero lo que hace entonces esta propuesta de modelo cognitivo idealizado es que tengamos una imagen, o perdón, tengamos un concepto básico y a partir de ahí hacemos derivaciones a nivel jerárquico. Esa jerarquía lo que nos va a permitir es hacer más eficiente nuestro procesamiento de información. Y eso se profundiza en este libro del 87 que ustedes ven la portada a la derecha de George Lakoff solo. Algunos ya conocen pues como la historia de este libro, pero el libro se llama Mujeres, Fuego y Cosas Peligrosas, y digamos, es provocador porque básicamente lo que él hace es que pone el nombre gracias a un pueblo en la Polinesia, creo, no recuerdo exactamente en dónde, creo que en la Polinesia, que utiliza la misma palabra, el mismo término para esas tres cosas, es decir, para hablar de las mujeres, para hablar del fuego y para hablar de las cosas peligrosas. Entonces ahí uno comenzaría a pensar, bueno, esto está relacionado, esto tiene que ver como con lo mismo. Sin embargo, lo que nos muestra esto es que los términos acceden a, digamos, el término nos lleva a un modelo cognitivo idealizado también de acuerdo a ciertas materializaciones en cada cultura. Es decir, si bien parten de una misma base, que es el cuerpo, a partir de metáforas de orientación y metáforas ontológicas, también se van generando variaciones a partir de las metáforas estructurales. Es decir, compartimos una cantidad de, de modelos cognitivos, pero cada cual tiene sus propias variedades. Eso es muy importante porque es lo que explicaría que independiente del idioma que tengamos, podamos llegar a comunicarnos y empezar a incluso a traducir cosas. Recuerden que la traducción no es una relación uno a uno, una relación exacta entre palabras, sino que es una interpretación que se le da a lo que existe en cada lugar. Sin embargo, pues si no existieran estos modelos cognitivos idealizados, la comunicación entre pueblos con diferentes idiomas no sería posible. De hecho, ¿usted cómo aprende un idioma nuevo? ¿Listo? Ustedes saben español, algunos manejan inglés, algunos manejan algo de francés, coreano y otras lenguas
más, digamos, que se están popularizando. Pero eso es lo que permite que uno lograría entender pues como todo esto adicional. Listo. Les recomiendo este artículo en la revista Forma y Función de la Universidad Nacional de Colombia, Modelos Cognitivos, Operaciones Cognitivas y Usos Figurados del Lenguaje, pero también pues obviamente el libro básico de Leico. Entonces ahí tendremos un asunto de cómo entender los significados. ¿Listo? Sin embargo, entramos en otro problema, y es, hay unos significados que si bien se han ido organizando a través del tiempo, a través de las culturas y demás, también tenemos unos significados que dependen es del momento. ¿Listo? Por ejemplo, un chiste. Por ejemplo, una ironía. Es decir, si yo cuento un chiste pues por primera vez, se entiende algo. La segunda vez se pierde la gracia. Y así, si lo voy contando, ya como que no se entiende, pues ya uno logra entender qué quiso decir, pero se pierde ese efecto que se buscaba. Ese tipo de fenómenos generan otra vez más problemas para el estudio del significado. Entonces surge una disciplina que es la pragmática. La pragmática es el estudio del significado, así como la semántica, pero ya no el significado, digamos, estándar que se ha desarrollado a lo largo de una cultura y de una tradición, sino el significado que surge en ese momento puntual. ¿Cierto? ¿Qué es lo que yo quiero decir? A esta definición se las pongo desde Leach. Novick y Sperber también tienen una definición y es cómo el lenguaje o las propiedades lingüísticas interactúan con el contexto para poder interpretar un enunciado. Esta pregunta que aparece acá, el caso 1, ¿le puedo hacer una pregunta? Básicamente uno diría, bueno, sí, yo entiendo el significado de esto, pero ¿para qué yo hago una pregunta sabiendo que la puedo formular inmediatamente? Si yo quiero conocer la hora, yo pregunto, ¿qué hora es? ¿O qué horas tiene? ¿Cierto? Pero si yo digo primero, le puedo hacer una pregunta y luego digo, ¿qué hora es? Es decir, ¿para qué tuve que hacer esa primera pregunta? Sabiendo que, digamos, la parte importante era la segunda. Entonces ahí tenemos, digamos, un ejemplo de lo que se usa. Seguramente ustedes lo usan, pues todos hemos utilizado esto. Incluso luego aparece esto, si yo digo gracias, muchas gracias, ¿para qué repetir las gracias? Si yo digo muchas gracias, ya es suficiente. Pero si yo digo gracias, muchísimas gracias, ¿qué estoy queriendo decir? Es decir, ahí hay otros significados. ¿Cómo los procesamos? Ese es uno de los problemas grandes. Y la pragmática surge para eso. Básicamente, dentro de la pragmática, pues lo que tenemos es una serie, digamos, una competencia específica que tiene que ver con la intención del hablante y con el contexto, diferente a una competencia del texto, una competencia gramatical que es, digamos, lo que involucraría pues la semántica y la pragmática, perdón, y la semántica y la gramática. Pero todo eso combinado es lo que nos permite interactuar y demás. Entonces, las propuestas principales, acá ya encontramos que como es una rama más reciente, no hay, digamos, si bien últimamente hay algunas perspectivas más estables, hay muchas teorías al tiempo. Digamos que el que inicia todo es un filósofo, John Austin. Austin escribe o da esta conferencia más bien en la Universidad de Oxford. Él es de Oxford, la conferencia la hace en Harvard, en Estados Unidos, y pues básicamente se denomina cómo hacer cosas con palabras. Lo que dice Austin, desde la filosofía del lenguaje en particular, desde ahí es donde surge inicialmente la pragmática, desde la filosofía del lenguaje, es que en un mismo enunciado no solamente hay un significado, sino que aparte de los significados se van a entender como unas acciones. Esas acciones él lo llama actos. ¿Listo? Actos. ¿Actos de qué? Pues actos de habla.
Y dice que en un mismo enunciado hay 3 actos. Es decir, cuando yo digo algo, hay 3 funciones diferentes. Un acto locutivo, un acto ilocutivo y un acto perlocutivo. Un acto locutivo es lo que yo digo directamente. ¿Ves? Un acto ilocutivo es la intención que yo tengo y un acto perlocutivo es el efecto que se genera en el contexto. Entonces, si yo les digo a ustedes, les puedo hacer una pregunta, o les puedo hacer una pregunta, entonces hay un acto locutivo que tiene que ver, no va a ser la pregunta, va a decir, les voy a decir simplemente como, les voy a hacer una pregunta. Entonces, hay un acto locutivo, y es, hay una acción y que va a ocurrir algo, ¿cierto? El acto ilocutivo es la intención de ello. Entonces, el acto, digamos, la intención de eso, ¿cuál fue? ¿Cierto? ¿Qué intención tenía yo para hacerlo? Como, despertarlos, dejar, interrumpir las actividades que estuvieran en este momento. ¿Listo? Y el acto perlocutivo es el efecto que yo espero que se genere en ese contexto. Por ejemplo, entonces, que las personas dejen de hacer las cosas. Es decir, ya tiene que ver con lo que se genera. Entonces, en un mismo enunciado están esas 3 cosas. Eso lo propone Austin en este texto de cómo hacer cosas con palabras. Y lo profundiza otro filósofo, John Rogers Searle. Algunas personas lo pronuncian como Sir. Yo he encontrado pues como de las 2 formas, que lo pronuncian de las 2 formas. No sé en este momento, creo que lo he escuchado pues como algunas personas digamos, con inglés americano, lo pronuncian como Searle. John Searle propone en los 60s y 70s, en este libro que ustedes ven a la derecha, actos de habla, y consolida la teoría de los actos de habla. Dice, y se centra directamente en la parte ilocutiva, es decir, en la intención que tiene el hablante. Él habla de una serie de reglas que se deben generar para poder analizar qué es lo que quiere decir una persona, y poder saber cuál es la intención de alguien. Es decir, es como un análisis que uno haría para poder reconocer la intención de otra persona. Pero esto no se queda ahí. Hay otros autores como Habermas, que perdió el rumbo frente al tema lingüístico y se dedicó, digamos, a una dinámica más en temas sociales y epistemológicos. Pero él en este libro que aparece, Comunicación y la evolución de la sociedad, vuelve y aborda la teoría de los actos de habla desde Searle y dice que un acto de habla debe ser verdadero, veraz y normativamente correcto. Es decir, un acto de habla tendría estos tres significados al tiempo. No voy a profundizar ahí porque quiero centrarme en esta perspectiva o en este principio, y es que Paul Grice, también en Oxford, propone el principio de cooperación. Este principio de cooperación es el principal abordaje conceptual para entender esos significados alternativos, esos otros significados. Y lo que dice Grice, de hecho se llama el principio de cooperación de Grice, así se conoce, el principio de cooperación de Grice, y no la ley, tampoco es eso, tampoco la teoría de cooperación, sino que es un principio porque todos cuando conversamos, buscamos eso, ¿cierto? Eso es como lo que guía nuestra conversación. Entonces dice, lo que guía la conversación es cooperar. Y esa cooperación se logra a partir de 4 máximas. Esas 4 máximas es la cantidad, calidad, relación y modo. La cantidad, básicamente, es que diga, o sea, no diga mucho ni diga muy poco frente a lo que quiere decir. Si usted dice mucho, el significado se va a perder. Si usted dice poco, el significado se va a perder. La calidad es que diga la verdad, diga lo que usted considere que es verdad. Si usted lo que dice, usted no considera que es verdad, en la comunicación se puede llegar a perder. ¿Listo? La máxima de relación es que diga de lo que se esté hablando en ese momento, diga lo que viene al caso. Si están hablando de canciones y usted comienza a hablar de otra cosa, entonces el significado se empieza a perder. Y el modo es que dígalo claramente, dígalo sin ambigüedades. Que acá después como casi que dígalo correctamente de acuerdo al idioma en el que esté. Entonces, si uno cumple esas 4 máximas, uno logra entender
los significados que se estén hablando en cualquier contexto conversacional, como un chiste, como un sarcasmo y demás. Si yo no estoy involucrado con estos 4 aspectos, no se daría esa comprensión de esos significados que se dan. Listo. Esto fue desarrollado adicionalmente por Sperber y Wilson. Dan Sperber en Francia y Deirdre Wilson en Inglaterra. De hecho, Wilson es profesora en UCL, University College London, que acá está el profesor William, que es profesor honorario de allá, obviamente pues obviamente no, pues en otro de los departamentos, y Sperber en Francia, en particular en la Escuela Normal Superior en París. Dicen que de lo anterior de Grice, lo único que importa es la máxima de relación, o es la principal, jerárquicamente es la principal. Y la renombran como la teoría o el principio de la relevancia, es decir, lo que va a hacer que usted entienda una ironía o un sarcasmo no es tanto lo otro, que usted hable mucho, hable poco, que diga cosas que usted no crea que sean de verdad, que lo hable mal, ¿cierto? O que lo hable bien, sino que lo que usted diga tenga que ver con lo que se esté haciendo en ese momento, en ese contexto. Y dicen que la cognición humana está orientada a maximizar la relevancia. El principio 2 dice, todo estímulo transmite la presunción de su propia relevancia. Básicamente acá es que uno cree que uno está siendo relevante. Cuando ustedes hablan con otra persona, ustedes creen que lo que están diciendo tiene que ver con el caso. Y si ustedes se dan cuenta que no, ustedes intentan corregirlo. Eso es lo que asegura que uno entienda sus significados alternativos. Entonces, la cognición humana se orienta hacia la relevancia. Si usted no entiende algo de la otra persona, usted le pregunta por ello. Y eso es, digamos, algo muy fuerte, pues para mí es como darme cuenta de eso, es algo impactante, porque yo antes no había pensado en ello. Y es que si yo no entiendo algo, pues ¿por qué lo pregunto? Porque es que mi cognición se orienta definitivamente a poder saber de eso que se está hablando. Si no, es porque precisamente yo no quiero entender lo que me están diciendo. Es decir, el significado de algo depende de la relevancia. Si yo no tengo relevancia, yo no voy a entender eso. Entonces vean que no tanto que el contacto humano en la sociedad y demás tengan que ver con la relevancia, sino los significados, la forma en que yo entiendo esos significados diferentes va a depender de la relevancia, ¿Listo? Entonces, nuestra cognición se orienta hacia relevancia y lo que uno dice, todo estímulo, pues en general, uno cree que es relevante. Y eso va a hacer que podamos entendernos entre nosotros y que incluso ustedes pueden haber sonreído con los chascarrillos que yo hice, no eran chistes, pero tampoco era completamente serio. Ese tipo de asuntos, ustedes lo entendieron, básicamente es por la relevancia que se establece. Hay otras perspectivas adicionales, como la de Leach, con la teoría de la cortesía, con otros autores como Levinson, por ejemplo, que es otro lingüista, Brown, psicóloga, que logran también profundizar en cómo se entiende, y es que lo que uno busca, o digamos lo que guía, que uno entienda un significado, en este caso no sería la relevancia, sino que Levinson en particular propone que lo que guía, Illich y estos autores que ustedes ven ahí, es que lo que guía el significado, o esos significados no convencionales, va a ser el agrado que yo tengo frente a algo, ¿cierto? Ese sería como el tema de la cortesía, la búsqueda de una imagen agradable, tanto de la persona como de lo que le rodea. A eso se llama imagen positiva e imagen negativa. Lo positivo es conmigo y lo negativo es con lo que me rodea. Lo contrario sería la descortesía. ¿Listo? Pero, pues básicamente yo buscaría entender un significado, desde esa perspectiva sería por la cortesía. Entonces vean que tenemos diferentes perspectivas o diferentes enfoques
Y lo que sí les puedo decir es que la manera en que se ha venido estudiando, eh, digamos, en los últimos años más fuertes, a partir de tres grandes teorías. La teoría de los actos de habla, con Searle, pues, o básicamente en la tradición de Austin y Searle. La perspectiva de la relevancia, con Sperber y Wilson. Y la tercera es la perspectiva de Levinson, que es, digamos, como pues obviamente están otros autores, pero serían como las tres grandes teorías actuales en pragmática. Cada una de ellas se centra en un aspecto diferente. La teoría de los actos de habla se centra en las intenciones, la teoría de la relevancia, el nombre lo dice, la relevancia, y la teoría de la cortesía se centra también directamente en ese asunto de agrado o de desagrado que se establece ahí. Vemos como diferentes propuestas, cada una de ellas tiene evidencia empírica, pero eso es lo que vamos a profundizar en la próxima sesión, donde vamos a hablar de la pragmática experimental, donde ya estas propuestas que vienen desde la filosofía y la lingüística se apropian en la psicología para darle enfoque experimental y para que tenga evidencia empírica y no evidencia lingüística, que es una evidencia, digamos, más de análisis lógico, pero que obviamente pues también son tradiciones que es importante tener en cuenta. Hasta acá dejaríamos por hoy. No sé qué preguntas tienen, qué comentarios frente a estos temas del significado. Ya uno. Profe, Hola. entonces, pues como en conclusión, la pragmática es el estudio del significado según el momento, pues, según el momento puntual, ¿sí o qué? Y la semántica es el estudio del significado, pero depende en, en cómo se liga el significado en determinado momento, en determinado lugar, contexto, o no. La semántica estudia el significado más convencional. Ah, ¿Listo? Y la ok, pragmática, el significado del contexto, de eso que está ocurriendo ahí en el preciso momento. ¿Listo? ok. Profe, yo tengo dos preguntitas. Dime. Entiendo que en estas teorías de la pragmática, por ejemplo, la de Grice y la de la cortesía, se enfocan mucho en la interacción social, en la función que cumple la comunicación para llevar a cabo pues, la interacción social. Sin embargo, pues Bueno, sí me queda la duda de si, qué pasa en los casos de autismo en los que se ve afectada esta función del lenguaje. Y me queda también la pregunta de si la interacción social puede afectar de alguna manera el desarrollo de esta dimensión del lenguaje. Bueno, en particular, tienes razón, depende mucho de la interacción social, estas perspectivas. En los casos de autismo, hay unos estudios en los últimos años, incluso en esquizofrenia también, que muestran que la pragmática está alterada. Es como uno de los asuntos fuertes, como claros. La pragmática está alterada en el autismo y en general en muchos trastornos mentales, como la esquizofrenia. Ahora, la explicación de una cosa frente a otra no es del todo clara. Es decir, no se sabe si es por un problema en pragmática lo que hace que se generen, digamos, problemas de interacción social como la esquizofrenia, como autismo, ¿cierto? Como el espectro autista, eh, o si es la condición de autismo, ¿cierto? Y de trastorno mental, lo que hace que no se desarrolle adecuadamente la pragmática.
¿cierto? O que no se logre procesar lo pragmático adecuadamente. Eso es como la discusión actual. Y como son, digamos, campos de estudios recientes, son estudios de hace muy pocos años. Por ejemplo, un estudio de esquizofrenia con pragmáticas, les estoy diciendo hace 5 años, de 5 a 10 años es que se viene trabajando en ello, lo cual puede ser una idea de investigación. Si ustedes quieren, obviamente las podemos ir desarrollando, ir ampliando. Pero pues digamos que es una de las hipótesis o de los temas que se ha venido, digamos, innovando tanto en espectro autista como en esquizofrenia, y es investigar por pragmática, porque se han estudiado cosas del lenguaje, pero pues, digamos, aunque hay alteraciones de la sintaxis, del orden del lenguaje, el tema de la pragmática parece ser como el más relevante para poder entender estos otros asuntos. Entonces, ahí hay un campo gigante para seguir trabajando e investigando. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, si de todas formas no tienen pues como preguntas o adicionales, igual dentro de 8 días vamos a profundizar en el tema de lo pragmático, o sea, es decir, cómo indagar por aquello de lo pragmático. Y para eso, pues obviamente hay unas propuestas más o menos recientes, estamos hablando de hace 15 años, máximo 20 años que se ha venido trabajando el tema, digamos, sin mucha, más bien se ha venido profundizando muy seriamente, pero tampoco pues podemos hablar de una producción gigantesca. Pero ya uno ve que es una de las tendencias en investigación en temas de psicolingüística y en temas de ciencias cognitivas. Nada más pues hace unos años apareció un libro que se llama Pragmática Experimental, el nacimiento de una nueva ciencia cognitiva, porque son temas que están recientes y que van de punta, lo cual pues les permite también entender cómo, bueno, hacia allá va esto, ¿listo? Pero pues en resumidas cuentas, es algo que hay que seguir trabajando. Yo quiero como cerrar un poco para que pensemos el tema de la semántica, porque a pesar de que el modelo de Marcos que veíamos ahorita no logra explicar muchas cosas en los seres humanos por temas de procesamiento y de costo, ahorita hay alguien, no sé, un Juan, pero no sé quién Juan preguntó, que sería pues una forma circular y muy costosa de procesar la información. Efectivamente, en el ser humano sería muy costoso. En una máquina depende del procesador. Entonces, es posible que con las máquinas sea suficiente el manejo de ontologías semánticas, porque tienen procesadores suficientes para dar cuenta de todas esas relaciones. Recuerden que puede estar procesando millones de procesos, ¿cierto? Millones de elementos al tiempo, y eso hace pues que sea muy rápido, depende de la memoria RAM, depende del procesador. Entonces sí se puede hacer, depende del hardware. En este caso nosotros sabemos que no podemos mejorar nuestro hardware, entre comillas, entonces ahí pues por eso se necesitarían al parecer otros elementos. Pero también está la pregunta, entonces una máquina, ¿por qué no entiende un chiste? Una máquina, ¿por qué no puede hacer un chiste? Es decir, la máquina estaría programada, pero ¿cómo poder hacer para yo contarle un chiste al computador y que el computador entienda? Que ahí es donde viene el otro asunto. Con un humano sí lo puedo hacer, pero pues parece ser que para eso se requiere un módulo pragmático que las máquinas probablemente no tengan en este momento, que haya que ponérselos, pero quién sabe si lo puedan desarrollar solas, ¿cierto? Con temas de inteligencia artificial. Pero eso es una discusión que probablemente la haremos el semestre que viene. Bueno, yo les agradezco la asistencia.